fisiológicos que tenemos que conocer como agrónomos. Ahí está la clave de muchos procesos, incluso de los que decía el doctor Castro, ¿no? Tenemos que estar al día con todo eso, entender bien las plantas, qué son, cómo funcionan, porque de ahí derivan muchas tecnologías, ¿no? Entonces, por eso tratamos de, pues, dejar un poquito clara esa parte, y claro, hay que profundizar más por su cuenta, porque no tenemos todo el tiempo, ¿no? Después de eso, en los sistemas de agricultura protegida es muy importante que vieran, o fue muy importante que vieran la parte de hidroponía, cómo se preparan las soluciones, cómo funcionan, qué son los sustratos, cómo toda esta parte, ¿no? Que es muy importante, porque como ya vieron, el objetivo de la hidroponía, pues seguramente se los dejaron muy claro, ¿no? De que es darle las condiciones ambientales a la raíz, ¿verdad? Para su buen funcionamiento. Pero bueno, para darle también las condiciones ambientales el resto de la planta, para eso son los invernaderos. Y su diseño es relevante. A ver. Entonces, algunas cosas que yo quisiera que fueran quedando muy claro de lo que vamos a ir viendo es algunas preguntas que aquí están planteadas y creo tenemos que irlas resolviendo de esa forma. Las preguntas claves que debemos de saber en esta parte de diseño agronómico es lo siguiente. Primero, entender y dejar claro qué es un invernadero y cuál es su objetivo. Luego vamos a ver y entender a qué nos referimos o qué se entiende por diseño agronómico de un invernadero. Perdón. Luego, ¿qué elementos o características del invernadero son los que se diseñan? Si hablamos del diseño del invernadero, o sea, ¿qué vamos a diseñar? ¿Sí? Entonces, cada uno de estos puntos los vamos a ir revisando. El siguiente punto va a ser, ¿qué información se requiere recabar para diseñar agronómicamente a un invernadero? Y luego vamos a revisar cómo se comporta el microclima en el interior de un invernadero pasivo respecto al exterior, o sea, un invernadero al que solo lo cubrimos, cómo es con respecto al exterior. Luego, ¿en dónde se debe ubicar el invernadero? Luego, ¿qué criterios definen la orientación de un invernadero? ¿Sí? ¿Y qué tipos y formas de invernaderos existen? Esta es la parte de diseño agronómico, porque además, les digo que en función del tiempo, y si no, pues lo van a poder revisar en el libro, pues muchos pues ya lo han adquirido. Lo que no alcancemos a ver, por ejemplo, cómo se diseña un sistema de calefacción o cómo se diseña un sistema de enfriamiento en función de las necesidades que se tengan. Bueno, primero entonces vamos a dejar bien claro qué es un invernadero. Como ahí está dada su definición, un invernadero es una construcción agrícola translúcida, ¿sí?, que tiene por objetivo reproducir o simular las condiciones climáticas más adecuadas para el crecimiento y desarrollo de las plantas de cultivo que están establecidas en su interior. Esto con cierta independencia del medio exterior. Y para lograr el objetivo, recurrimos primero al diseño agronómico y de no ser suficiente, recurrimos al equipamiento del mismo. Entonces, como ven su definición, se trata de una construcción agrícola, o sea, con esos fines, ¿sí?
Es translúcida porque pues, sabemos que las plantas requieren luz, pero también ya sabemos qué tipo de luz requieren. Ya hablamos un poquito de la luz difusa, la de la transmisión y toda esa parte, ¿verdad? Como quiera, en alguna parte lo vamos a recalcar y dejar más claro todavía. Entonces, debe dejar pasar luz en cantidades suficientes, ¿verdad? Y, se debe generar en el interior de ese invernadero las condiciones, ¿verdad? De clima o del ambiente que requieren las plantas, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para lograr ese objetivo? Pues tenemos que ver qué tipo de polietileno, qué tipo de mallas, ¿verdad? Qué ancho del invernadero, qué largo de invernadero, cómo debe estar orientado, qué altura, todos esos aspectos que vamos a ir viendo para que al final logremos en el interior las mejores condiciones o las condiciones óptimas, si es posible, para las plantas que ahí están creciendo. En parte ya vimos cuáles son esas condiciones. Y si no, si se trata de un cultivo diferente del que hemos estado revisando un poco, pues hay que estudiar entonces cuáles son las condiciones que requieren esas plantas que vamos a manejar y entonces diseñar el invernadero en ese sentido. Bueno, pero hay una pregunta, ¿por qué es importante entonces la producción comercial en invernadero y con hidroponía? Si recordamos, señalamos hace un tiempo que el rendimiento de un cultivo es la expresión final de las relaciones que tuvo el cultivo con su medio ambiente a lo largo de todo el ciclo. O sea, ¿qué tanta luz recibió cada día? ¿Verdad? ¿Qué tanta temperatura, en qué condiciones de temperatura estuvo cada día en el día y en la noche? ¿Cuál fue la cantidad de CO2 que se estuvo proporcionando y que estuvo recibiendo las plantas para convertir todo esto, ¿verdad? En el proceso de la fotosíntesis, decíamos, en azúcares, ¿verdad? Que finalmente ayudan al crecimiento. Que también le dimos, abastecimos de agua a las plantas y de nutrimentos, ¿sí? Entonces, a medida que hay menos restricciones ambientales para que las plantas crezcan y sigan desarrollando, el rendimiento que se logra y la calidad con que se obtienen los productos siempre es mayor. Entonces hay que recordar que ese rendimiento y calidad depende mucho de en qué condiciones, ¿verdad? Estuvo en crecimiento las plantas a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Entonces, en este sentido, el invernadero viene siendo la herramienta que posibilita el control ambiental necesario para evitar disminuciones o restricciones climáticas de los cultivos que están creciendo en el interior. Bueno, esto es si lo diseñamos adecuadamente, ¿verdad? Si lo diseñamos bien, porque si el invernadero no está bien diseñado, no vamos a lograr ese propósito. Imagínense en un clima cálido y nosotros hacemos un invernadero que todavía, en vez de bajar la temperatura, se va a aumentar la temperatura, entonces no va a ser la herramienta que posibilite ese control. Aquí al contrario, va a estar afectando esos procesos. Y eso pasa con frecuencia en muchos invernaderos en el país y en todo el mundo. Hemos tenido la oportunidad de ver, o sea, en el país, en varias zonas del país, pues los invernaderos, pues sí están mal diseñados. En otros países lo mismo. Cuando hemos tenido oportunidad de visitar algunos invernaderos, o bien la luz, o la temperatura, o la ventilación, hay varios factores que no se cuidan porque no se pensó eh, en que las plantas requerían de esas necesidades. Entonces se diseñan mal y pues no hacen su función.
Así como los invernaderos nos permiten, entonces, si están bien diseñados, lograr ese control que evite las restricciones climáticas. Por ahí decíamos, y seguramente lo dejó claro el doctor Jesús, que la hidroponía viene siendo la herramienta que mejor puede evitar las restricciones del ambiente de la raíz. Así, de manera conjunta, si integramos ambas tecnologías, un invernadero bien diseñado y un sistema hidropónico bien establecido, también bien diseñado, ¿sí? Entonces, estas van a representar o representan una de las tecnologías más avanzadas que permiten entonces un control del ambiente mucho mayor y resulta una tecnología bastante rentable, y de esa forma se puede lograr altos rendimientos y calidad de los productos, decíamos, de alto valor económico. Como la tecnología es cara, es costosa, ¿sí? Entonces requiere también de pensar en qué cultivos son los que se van a manejar. Normalmente deben ser de alto valor económico para que el productor le sea redituable. Es difícil hablar un poco más allá de lo que el tiempo nos permite, pero hay alternativas. Incluso a veces pensamos en lo que requiere nada más un solo cultivo, y decíamos que el jitomate es el que más produce, el pimiento, los pepinos, pero también debemos de pensar que hay otras opciones. A veces no solamente se trata de producir jitomates, solo pepinos, solo pimientos. Hay una gama de cultivos que son rentables y que los podríamos utilizar y manejar en un invernadero y en sistemas hidropónicos. Eh, Hay un curso por ahí optativo que a veces lo llego a ofrecer. Ahorita les estoy dando a algunos de sus colegas sobre otras opciones de producción, no como un monocultivo, sino por ejemplo el establecimiento de un huerto, pero huerto manejado en hidroponía y bajo invernadero, que también, pues ahí la idea es abrir un poquito el panorama de, de que podemos manejar y cultivar otras opciones más de cultivos y darles entonces alternativas a los productores. Entonces, como ya decíamos, el objetivo central de producir bajo invernadero es el de proveer el suficiente control sobre el ambiente climático de su interior como para garantizar altos rendimientos y alta calidad de los productos que ahí se obtienen. Si es así, entonces un productor va a tener rentabilidad económica de su producción. Y todo esto decíamos que debe haber independencia de las condiciones climáticas del exterior, ¿sí? Por ejemplo, si afuera está muy elevada la temperatura, pues adentro del invernadero tenemos que tener las condiciones ideales para las plantas o las condiciones muy cercanas. A veces es difícil. Por ejemplo, si tenemos presencia de heladas en el exterior, pues está difícil que adentro del invernadero tengamos 18, 20 grados, que sería lo óptimo, ¿verdad? Pero bueno, podemos jugar un poco ahí porque eso implicaría más gasto del sistema de calefacción. Entonces, pero podemos jugar hasta ciertos niveles de manera que no se afecte el cultivo. Porque a veces pensamos, por ejemplo, en la calefacción solo para evitar heladas. Realmente debería usarse un poquito más de eso, no solo para evitar heladas, sino que, por ejemplo, cuando las plantas están en una situación de bajas temperaturas, los frutos se enfrían. Y se enfrían los frutos, sí evitamos, tal vez estamos evitando una helada. Por ejemplo, si afuera está 0 grados centígrados, ¿no? Pues ya va a haber una helada o menos 2 grados. O sea, un cultivo ahí ya no va a soportar.
en general los de hortalizas de fruto, se van a helar. Y muchas veces lo que hacemos es ponerle, no sé, a 5 grados o a 6 grados de calefacción para evitar heladas. Pero ahí tenemos que entender que no solamente se está afectando la planta el hecho de evitar heladas, se está afectando en el sentido de que esos frutos no van a crecer y el rendimiento que se logra va a ser también bajo, porque los frutos se enfrían y si están fríos, no hay actividad enzimática suficiente que permita el crecimiento. Entonces son muchos aspectos que tenemos que considerar en esa situación. Entonces, pero lo que sí es que el diseño que tenemos y lo que queremos dentro del invernadero debe tener cierta independencia de lo que hay en el exterior. O sea, ya sea muy cálido o muy frío, o un problema de plagas, o un problema de aire muy fuerte, o un problema de CO2. O sea, tiene que ser independiente. Lo que tenemos que hacer es diseñarlo para que en el interior tengamos las mejores condiciones. Entonces, ¿qué entendemos por diseño agronómico del invernadero? El diseño agronómico consiste en definir los aspectos o las características que se le deben conferir a un invernadero en una localidad dada para que con el manejo apropiado se posibilite el reproducir en su interior las condiciones climáticas que el cultivo necesita tener a lo largo de su ciclo de vida para el logro, ¿verdad?, de altos rendimientos de calidad, buscando siempre alta rentabilidad económica para el productor, ¿sí? Entonces, tenemos que definir bien cuáles son esas características que le van a conferir a un invernadero en un lugar dado el dar esas condiciones. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cuáles son esas características y cómo lo vamos a manejar. Y por lo tanto, cómo debe diseñarse. Entonces la pregunta es, ¿qué elementos se deben considerar para el diseño de un invernadero? Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir, no hay problema. Entonces, podemos decir que los elementos y características a considerar en el diseño agronómico de un invernadero son las siguientes. Debemos de definir primero el tipo y la forma que debe tener el invernadero. Vamos a ver que hay una diversidad de formas, ¿verdad? Pero primero debe ser un invernadero de una sola nave o simple o en baterías. Permítanme por favor ir por un vasito de agua, disculpen. Gracias. Entonces, ¿el invernadero debe ser de una sola nave o debe ser en baterías? ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con las dimensiones, ¿verdad? El tamaño, ¿sí? El tamaño del invernadero, que es cada tamaño de invernadero nos va a dar un ambiente totalmente diferente. Tanto de ventilación, tanto de CO2, tanto de luz, tanto de temperatura. O sea, va a ser muy variable.
Entonces, por eso es que debemos de saber bien qué es lo que estamos haciendo para su diseño. O sea, no se trata, porque muchas veces pues nos ponen al invernadero como va, ¿no? Porque pues así dijeron las autoridades que se iba a hacer o así dijo el ingeniero que se hiciera y ya, o sea, pero nosotros vamos a actuar aquí con criterios agronómicos, ¿sí? Va a ser preferible que, por ejemplo, si vamos a establecer un invernadero de 1 hectárea, será mejor hacer 2, 3 o 4 navecitas para que al final tengamos 1 hectárea o una sola nave todo. Entonces, son preguntas que tenemos que responder antes de hacerlo, ¿no? ¿Y de qué tipo y de qué forma va a ser? ¿Sí? Entonces, pero lo vamos a revisar un poco más. Pero son los elementos que debemos de considerar a la hora de diseñar. Otro aspecto que tenemos que estudiar y revisar es de qué material y qué características debe tener la cubierta. Eh, Primero, hay varios materiales que se pueden usar como cubierta de invernadero, desde el vidrio, ¿verdad? Los polietilenos o algunos otros. Pues nosotros vamos a hablar más aquí de las cubiertas de polietileno porque es lo más económico, lo que hay más en México y lo que predomina en el mundo, ¿sí? Entonces vamos a estudiar más esas características. Es decir, una cubierta va a ser térmica, va a ser antiplagas, ¿sí? O va a ser, por ejemplo, antigoteo, cuánta transmisión de luz debe tener, ¿verdad? O cuánta luz difusa debe de tener. Todas esas características tenemos que definirlas para decir cuál es la mejor cubierta y que nos va a dar las mejores condiciones climáticas en el interior para el crecimiento de las plantas. Entonces también vamos a ver sus dimensiones, ¿sí? ¿Cuánto debe ser de largo? ¿Cuánto debe ser de ancho? ¿Sí? Hasta dónde debe ser. Por ejemplo, si vamos a usar un sistema de calefacción, será mejor más pequeños o más grandes. O sea, si estamos en una zona fría o si estamos en una zona cálida, que nos exija en algún momento, aparte del diseño agronómico, meter equipo, entonces también de qué dimensiones debe ser. Por ejemplo, si metemos una pared húmeda y si hacemos un invernadero de 100 metros cuadrados y queremos meter pared húmeda, no nos va a funcionar, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar todos esos aspectos para ver qué dimensiones debe tener. Y pues esto lo vamos a ir estudiando. La inclinación de los techos, incluso es importante. Eh, Debe ser más planos o más inclinados. ¿Qué tan inclinados? ¿Sí? En función de cuáles son las condiciones de clima que tenemos. Para evitar problemas, y eso nos ha pasado y hemos visto muchos invernaderos que no están bien diseñados y entonces difícilmente se puede evitar el goteo, pareciera lluvia dentro del invernadero y eso pues es un problema de enfermedades seguramente lo que va a ocasionar. Entonces tenemos que diseñar también apropiadamente ese aspecto de la inclinación de los techos. La orientación del invernadero va a ser norte-sur, va a ser este-oeste o va a tener otra orientación, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios que vamos a tomar y qué podemos hacer en un momento dado? Si una condición, por ejemplo, ustedes pueden decir, pues aquí, pues la mejor orientación del invernadero podría ser norte-sur, digamos. No, pero ¿qué creen? Que tenemos un terreno en donde es pequeño y solamente está plano en orientación este-oeste. Bueno, pues entonces tenemos que ver qué criterios vamos a usar. Ahí nos va a restringir el espacio, pero si tenemos la posibilidad de orientarlo sin restricción, entonces tendremos que tomar los criterios para decir la orientación debe ser en ese sentido por estas razones y qué tenemos que hacer para que funcione bien.
tenemos que estudiar bien cómo es la orientación, digamos, el área de ventanas y su localización. ¿Cuánta área de ventanas? Ya les comentaba que en un invernadero debe haber mucha área de ventana, lo más que se pueda, el área de ventilación. Debe haber, por ahí lo estudiamos un poco más a detalle en la primera parte, de que debe haber recirculación constante del aire. Y decíamos que por lo menos debe haber nuevo aire cada minuto. O sea, le entra el aire y en un minuto debe estar entrando un nuevo aire, o sea, debe estar circulando el aire constantemente. Eso ayuda mucho a bajar o a evitar problemas de humedad en el interior, humedad en las plantas. Ayuda mucho a controlar la temperatura del interior y ayuda mucho, decíamos, a, a incorporar más CO2 en el interior, ¿sí? Y ayuda mucho a varios procesos fisiológicos. Creo que les comentaba que a veces, pues sí se está metiendo aire suficiente, pero hay barreras a nivel de estomas que no permiten que entre el CO2 por una condición ambiental, digamos, de alta humedad relativa, ¿verdad? Y entonces, pues el estoma de por sí son muy pequeñitos, ¿no? La apertura estomática es muy pequeña. Y si todavía tenemos una barrera ahí, entonces, pues difícilmente va a entrar CO2 y las plantas no van a producir el, los azúcares suficientes. O sea, va a haber poca fotosíntesis y va a haber poco rendimiento. Bueno, pero si diseñamos bien las ventanas y dónde debe estar localizada y por qué, eso va a ayudar mucho, ¿sí? A que las plantas funcionen mejor porque van a estar, o sea, justamente eso, lo que buscamos, darle esas condiciones favorables para que hagan mejor su función. Bueno, hay unas formulitas que por lo menos nos dicen cómo se debe calcular y lo vamos a ir viendo. Incluso la distribución de las plantas en los pasillos, cómo debe ser para que realmente las plantas hagan máxima fotosíntesis. Además del manejo de actividades prácticas, como la densidad de población, las podas, el manejo que vamos a hacer, cuál es la densidad óptima, digamos, en un cultivo, para que no haya tanta competencia por luz, ¿verdad? Las plantas no se elonguen, no formen tallos tan delgados, ¿sí? Más bien usen la energía para formar más flores y más frutos, ¿sí? Para que, eh, ¿y cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues primero conociendo qué tanta luz requieren las plantas, ya también comentamos algo, y qué podríamos hacer en algún momento dado, es ahí donde, por ejemplo, la importancia de las cubiertas con luz difusa, donde nos permite aportar luz a las plantas por todas las partes, desde las hojas de arriba y las de abajo. Permítame. Maestro, le marcan un ratito, tengo clase. Sí, al ratito que termine. Sí, por favor. Entonces, la luz difusa, por ejemplo, nos va a ayudar, ¿verdad? Como ya señalamos, que las plantas pueden recibir luz por la parte de arriba, ¿sí? Y también por la parte de abajo, ¿sí? Y si no hay ese tipo de luz, con luz directa, se elongan. O sea, cada vez hemos entendido más por qué se da eso. O sea, sí hay competencia de luz, pero ¿qué realmente pasa, no? Entonces, se ha estudiado más y hay investigación sobre eso que muestra que las plantas reciben en el dosel superior principalmente, por ejemplo, luz azul o luz roja, ¿sí? Y otro tipo de luz la deja pasar, pero esa luz es la que ayuda a que las plantas no se elonguen, pero si abajo no hay luz, entonces buscan y hay competencia y entonces se da elongación celular, ¿verdad? Se da lo que hemos señalado como síndromes auxínicos, o sea, estiramiento de las plantas. Entonces se pierde mucha energía en ese proceso y las plantas finalmente no van a ser tan productivas. Entonces, por eso yo he insistido en que pues hay que prepararnos muy bien para que las prácticas agrícolas que hagamos
estén encaminadas a que las plantas hagan más fotosíntesis y se logre el objetivo, ¿verdad? Entonces, el otro punto es que hay que ver una definición y diseño de equipo para el control ambiental, ¿sí? Si vamos a usar equipos, o sea, estos también se deben de diseñar. No voy a meter una pared húmeda porque me dijeron que la mete allá. O sea, se debe diseñar, por ejemplo, de qué dimensión, de qué tamaño, de qué altura, ¿sí? A qué distancia, a qué tanto de ancho, ¿sí? O cuántos metros cuadrados de, de pared húmeda debo de poner para bajar la temperatura a ciertos grados. O sea, eso se diseña. Y existen los elementos y las fórmulas para hacer el diseño. Y eso lo tenemos bien estudiado para que ustedes, y que alcancemos ver, perdón, para que ustedes hagan el mejor diseño de los invernaderos, los que tengan que estar en una situación así. Y a veces también definir qué accesorios de ser necesario, que se ocupa adicionalmente para que logremos el propósito. Bueno, entonces para que decíamos que son los elementos y características a considerar en el diseño agronómico, ¿sí? Pero para eso necesitamos nosotros contar con información. Si lo vamos a diseñar, ok, cómo es el clima, cómo es, cuáles son las condiciones ambientales que tenemos. Entonces necesitamos recabar información para el diseño. Y no es más que información climática principalmente y de los cultivos. ¿Sí? Primero, si vamos a diseñar un invernadero, lo primero que debemos saber es definir qué cultivo o qué cultivos vamos a establecer. ¿Sí? Y una vez que definimos qué cultivos vamos a establecer o cuáles, ¿sí? Hay que estudiar y entender sus requerimientos climáticos. De otra forma, pues, ¿cómo vamos a saber qué vamos a diseñar para bajar temperatura, para subirlo, a cuánto, ¿no? Entonces, el primer punto de definición de los cultivos a establecer y de sus necesidades. Y luego, definir el sistema de manejo que vamos a hacer y cómo va a estar el programa a lo largo del año. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el diseño agronómico, hablando del cultivo de jitomate, no es lo mismo el diseño de un cultivo cuando se maneja un solo ciclo al año, ¿sí? De plantas que van a 20, 25 racimos. No es lo mismo si vamos a manejar un sistema en alta densidad de población y plantas más bajitas, ¿sí? No es lo mismo si vamos a diseñar el invernadero para cultivos de clima templado o para climas cálidos. Entonces, por eso es importante definir el cultivo, sus necesidades y el sistema de manejo que vamos a desarrollar. Debemos primero plantearnos y entender cómo serían las características microclimáticas de un invernadero pasivo respecto al exterior. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si yo pongo un invernadero, lo cierro, le pongo tal vez sus cortinas, sus ventanas y lo cierro, ¿sí? ¿Cómo va a ser el clima dentro de ese invernadero respecto al exterior? Entonces, eso hay que entenderlo porque es base para ver qué tenemos que hacer en el diseño. Si le vamos a dar más ventilación, menos ventilación o más altura, ¿o qué vamos a hacer? Debemos de estudiar, de recabar información sobre las temperaturas mínimas, las temperaturas medias, máximas e incluso las temperaturas extremas, máximas o mínimas de cada mes.
O sea, esto nos va a permitir a entender, o sea, cuál es el riesgo que tenemos de tener heladas, en qué fechas o en qué meses, o el riesgo de que las temperaturas se eleven tanto a nivel que afecten la fisiología de las plantas, ¿verdad? A lo largo del año. O sea, tenemos que tener esta información mensual. Y por ahí vamos a ver un ejemplo de cómo y qué hacemos. Allá tenemos esa información y qué hacemos. Y eso es muy útil. Van a ver que es muy útil en nuestro diseño. Entonces tenemos que, tal vez algunos no tengan un lugar muy cerca con una estación meteorológica, pero tendremos que buscar algo que, lo más cercano o algo que se parezca un poco. O la experiencia de la misma gente, ¿no? O sea, pero tenemos que buscar, como sea, toda la información posible de las condiciones de clima. Bueno, entonces temperaturas mínimas, medias máximas y extremas mensuales. Tenemos que recabar información de cuál es la frecuencia, la duración y la intensidad de heladas que se pueden dar en cada mes. Claro, hay meses del año donde tal vez no haya, pero tenemos que estudiar de varios años. Lo ideal sería estudiar por lo menos unos 10 años. Si se puede más, mejor, mejor aún. Pero, ¿con qué frecuencia se dan las heladas? ¿Cuánto duran? ¿Y cuál es su intensidad? ¿Esto para qué? Para que si en algún momento hacemos el diseño agronómico y el clima nos exige un sistema de calefacción para poder producir en ciertas épocas del año, bueno, entonces voy a saber cómo debe ser mi sistema de calefacción. O sea, cuántos calefactores, de qué capacidad cada uno, ¿sí? Cuánto se va a requerir de gas, por cuánto tiempo, en qué meses, para que a la hora el productor no sea sorprendido. O sea, nosotros tenemos que planear todo eso de manera que si la decisión es producir en esas épocas frías del año porque se adquiere buen precio, porque se exporta, por la razón justificada que haya, tenemos que prever todo eso y que no nos sorprenda una helada, que de repente, es que no lo consideramos, que en este mes podía haber heladas. O sea, ya se acabó el cultivo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener información de los últimos años, de varios años, ¿verdad? Y tener y prever todo eso, tener en cuenta todo eso. Tenemos que tener información y recabar información de la dirección, de la frecuencia e intensidad de los vientos en cada mes. O sea, hacia dónde va el aire, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan intensos son? O sea, ¿a qué velocidad es el viento? Tal vez en algunos lugares no sea importante, sean corrientes de aire suaves, corrientes de aires frescos en climas cálidos, que puede ser muy favorable. Pero hay zonas del país donde es muy importante conocer la intensidad, ¿sí? Porque hablar de la velocidad del viento es muy importante, regula muchos procesos en las plantas, ¿sí? Decíamos en la primera parte, que si el invernadero no está ventilado, con el aire quieto, ¿verdad? Se mueve muy poco el CO2, las plantas hacen menos fotosíntesis, pero si nosotros promovemos ligeras corrientes de aire, entonces se mueve el CO2, ¿sí? Se rompe la capa frontera del estoma, entonces todo eso ayuda a más fotosíntesis, ¿sí? Entonces hay que estudiarlo, ¿verdad? Y hay que recabar información cuando vayamos a hacer un diseño. Tenemos que conocer bastante sobre la humedad relativa, ¿sí? Ustedes saben muy bien a estas alturas del curso y lo que han visto en otros cursos, de que la humedad relativa eh, juega un papel muy importante en muchos procesos fisiológicos. Alta humedad relativa, las plantas no absorben, tienen problemas de nutrición, aparte de las enfermedades que se pueden presentar, ¿sí? Entonces, no ocurren varios procesos. Una humedad
muy baja, hay mucha transpiración, entonces hay muchos problemas con el crecimiento. O sea, las plantas requieren de una humedad relativa óptima, ¿verdad? Y entender más. También por ahí vimos lo que es el concepto de déficit de presión de vapor, ¿verdad? ¿Cuál es, en qué condiciones están creciendo las plantas? ¿Sí? ¿En qué condiciones de humedad relativa? Y para una localidad hay que estudiar cuál es la humedad relativa frecuente o la mínima, la media y la máxima también de cada mes. Toda esta información que tenemos que recabar es mensual. Tenemos que estudiar. Yo sé que en algunos lugares no es tan fácil tener esa información, pero bueno, para hacer lo correcto hay que buscar cómo conseguir la información. Por ejemplo, incluso de la integral diaria de luz. ¿Cuánta, cuánta luz hay en una zona? Porque de eso depende mucho la producción de azúcares, de fotosintatos, y de eso depende mucho qué tanto crecen las plantas y se desarrollan. Y de eso depende mucho que, cuál es el potencial de producción que vamos a tener. Permítame un segundito, por favor. Bien. Bueno, entonces decíamos que tenemos que recabar información de la integral diaria de luz, un promedio mensual. Tenemos que recabar información para el diseño de los días soleados o los días medio nublados y días nublados. O sea, en cada mes vamos a estudiar y ver cuántos días son soleados o cuáles son, cuántos nublados y cuántos semisoleados o seminublados. Esa información que tenemos que recabar. Y por ahí yo les voy a pedir un ejercicio de esto, por favor, para que tomen muy en cuenta esto. También tenemos que recabar la precipitación mensual, ¿sí? También hay zonas donde hay mucha niebla. ¿Cuáles son los días con niebla? ¿Sí? Si hay información de qué tanto graniza, ¿sí? Y de los vientos, sobre todo vientos que sean mayores a 50 kilómetros por hora. Decíamos arriba con qué frecuencia, ¿verdad? Con qué intensidad ocurre. Eh, También es importante saber en dónde vamos a poner el invernadero, la latitud y la altura sobre el nivel del mar. Y creo que esa información no es tan complicada obtenerla, algunas un poquito más, pero sí se requiere la mayor información posible. También es importante porque con todo esto, cuando hagamos el diseño invernadero, pues nosotros debemos de tener en mente
cuál es el potencial posible de rendimiento que esperamos. Y también tenemos que tener información de precio de ventas, porque si vamos a hacer todo un diseño de invernaderos, pues también tenemos que saber si eso va a ser rentable o no. Porque si no va a ser rentable, o sea, el productor o el empresario aquí va a invertir, ¿sí? Y entonces tenemos que saber si realmente eso va a ser rentable o no para ellos. Entonces hay que recabar esa información y hacer una simulación de costos y beneficios. Ujú. Bien, entonces esta información se debe de recabar para que nos va a ayudar mucho cuando estemos haciendo el diseño. Y pues nada más para terminar el día de hoy, nada más lo voy a dejar aquí planteado. Miren, entonces, para llegar a lo que es el diseño agronómico del invernadero, pues hay una serie de filtros o procesos de toma de decisiones, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que tomar decisiones con base, o sea, cuáles son los cultivos o el cultivo a establecer, ¿sí? Si ya definimos eso, entonces ahora, ¿qué sistema de manejo? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones climáticas que ya sabemos de la localidad? ¿Y cuáles son las consideraciones económicas? ¿Va a ser rentable o no va a ser rentable? ¿O cuánto cuesta hacer eso? Entonces, por eso tenemos que considerar todo esto. Con estos aspectos, entonces, seguimos un proceso de toma de decisiones. Entonces viene la pregunta. Entonces, ya sabiendo qué cultivo, qué sistema, qué condiciones climáticas y consideraciones económicas, la pregunta es, entonces, ¿cómo va a ser nuestro invernadero y cuál va a ser su diseño agronómico? Sí, entonces todo eso nos va a llevar a definir cuál va a ser el tipo de cubierta que vamos a utilizar, qué tipo y forma va a tener el invernadero, sus dimensiones, o sea, ya su área y disposición de ventanas, cómo va a ser, cómo lo vamos a orientar y en caso de necesario, o sea, a eso nos va a definir si es necesario o no equipamiento del mismo, ¿sí? Entonces, por eso es importante estudiar estos elementos del clima, estudiar qué requieren las plantas, definir estos aspectos y seguir entonces este filtro. Ya con esto, pues entonces, ahora sí, pues ya nos vamos a ir a diseñar cada uno de los elementos que se tiene que considerar para el invernadero. Ujú. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí. Ya en la siguiente clase estaremos hablando más entonces de cada uno de estos aspectos, ¿sí? Ok, ya definí con base a los filtros, cómo va a ser mi invernadero, entonces voy definiendo y diseñando cada uno de estos aspectos, ¿sí? Bueno, preguntas, comentarios. Bien, puedo seguir hablando un poquito, pero no quiero forzar tanto todavía la garganta porque pues tengo clase mañana también y el jueves otra vez y así. Entonces mejor cuidar un poquito, ¿no? Preguntas, jóvenes. No me importa, no, gracias. Ujú. ¿Alguien? ¿Pregunta, comentario, duda? Yo, profe, Sí. en uno de los puntos de información ¿Acá? decía que sí, dice características microclimáticas de un invernadero pasivo. Ajá. ¿A qué se refiere con invernadero pasivo, profe? Sí. Un invernadero pasivo es aquel invernadero que, que no le hacemos nada. O sea, nosotros ponemos nuestro invernadero con sus mallas, con todo,
y no le ponemos nada. O sea, no hay ni plantas, no hay ni un sistema de ventilación, ni enfriamiento, ni calefacción, ni nada. Esto lo vamos a ver un poquito adelante, es algo así. O sea, digamos, como esto, o sea, ¿cómo es, digamos, cómo es este invernadero? Lo vamos a revisar. Un invernadero así, donde está cubierto, ¿verdad? Donde, bueno, en el día entra radiación, en la noche sale, como este. ¿Cómo es el interior de un invernadero así al que digamos, pues no le estamos haciendo, no hay sistema de calefacción, no hay ventilación, así, nada más. O sea, al que no se le hace nada, digamos, pero está cerrado, ¿verdad? Tiene su malla, ¿sí? ¿Cómo es un invernadero? ¿Cómo es el interior acá? ¿Y cómo es el exterior? O sea, ¿cómo es el interior respecto al exterior en cuanto a radiación, a temperatura, a velocidad del viento, a humedad relativa, a CO2, y otras características? Lo vamos a, nada más, igual que otros aspectos, ¿verdad? Nada más lo estoy ahorita señalando, pero eso lo vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a revisar cómo sería un invernadero pasivo respecto a un exterior. O sea, porque eso nos va a dar mucha idea del diseño que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe, gracias. Uh-huh. Digamos que un invernadero pasivo es aquel que lo construimos, le ponemos su cubierta, cerramos la puerta, ponemos su malla, nada más, obviamente abiertas cortinas, tiene su malla rodeada de malla antiáfidos, ¿sí? ¿Cómo sería el interior en ese invernadero respecto al exterior? Es un invernadero pasivo. Y de ahí vamos a ir desprendiendo varias cosas de lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Y como vamos a ver, cada modificación que hagamos, por ejemplo, en tipo de cubierta, con un tipo de cubierta diferente, el interior es totalmente diferente. Si usamos un tipo de invernadero o una forma diferente del invernadero, modifica el ambiente interior. Las dimensiones, no es lo mismo uno pequeño que uno grande en cuanto a cómo va a estar el ambiente en el interior. Va a ser muy distinto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues si no, nada más déjenme pasar la lista de asistencia, por favor. Permítame tantito. Profe, Sí. mi compañero Liborio Reyes Vázquez, me comentó que no tiene luz en su casa, entonces por lo tanto no pudo conectarse. Ajá. Permítame anotar su nombre. Pues ahí voy a registrar a todos, pero para saber la lista de asistencia de hoy. Lista asistencia. ¿Estamos a 21? A 20, profe. ¿A 20? 20 de julio. 21. ¿Quién me dices que no está? ¿O no tiene luz? Reyes Vázquez del grupo 2, profe. Reyes Vázquez. Grupo 2. Sí. Bien. Entonces déjenme ver la lista de asistencia. Se da cuenta. Mientras hay alguna otra pregunta.
Bueno, entonces, pues está muy bien, jóvenes. Entonces nos estaríamos viendo el jueves a las 10:30. Mucha información que les vamos a estar dando acá y alguna que no alcancemos a darles. Pues afortunadamente muchos han comprado el libro y pues estudienlo o pues compártanlo como sea. Si alguno todavía lo requiere, pues ahí lo tenemos, ya saben que no es problema, se los enviamos o si alguien está por acá, pues lo disponemos, ¿no? Más que a mí no me preocupe tanto, ¿no? Porque estemos ofreciéndolo para vender, ¿no? Para que pues se formen ahí, es que hay muchas cosas que no lo vamos a poder ver, pero pues ahí está bastante bien explicado muchas cosas, ¿sí? Ok, jóvenes, pues ahí le dejamos entonces la clase de hoy. Cuídense y nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.